El viaje hacia el autoconocimiento. Capítulo 1. El comienzo del viaje. María había llegado al final de su cuerda. Estaba cansada de vivir la misma vida rutinaria día tras día, sintiéndose atrapada en un mundo que no le pertenecía. Sabía que había más en la vida que lo que estaba experimentando, pero no sabía cómo encontrarlo. Un día, decidió que tenía que hacer algo al respecto. Decidió que lo mejor era empezar por lo básico, aprender sobre sí misma. Sabía que su autoconocimiento era la clave para encontrar la felicidad y la realización. Entonces, hizo lo que cualquier persona moderna haría, buscó en Google cómo encontrarse a uno mismo. Después de investigar varios artículos y videos, María decidió que necesitaba un cambio de escenario. Quería hacer algo completamente diferente, alejarse de su vida cotidiana y descubrir algo nuevo sobre sí misma. Después de mucho reflexionar, decidió que un viaje era la respuesta. María siempre había sido una persona precavida y planificadora, pero esta vez decidió hacer algo fuera de lo común. Empacó una pequeña mochila, reservó un boleto de avión a un destino desconocido y partió hacia lo desconocido. Su plan era dejar que el universo la guiara y ver a dónde la llevaría. Capítulo 2. Un encuentro inesperado. Cuando María llegó al aeropuerto, estaba emocionada y un poco nerviosa. No sabía a dónde iba, pero se sentía viva por primera vez en mucho tiempo. Después de un vuelo de varias horas, aterrizó en un lugar que nunca había estado antes, una pequeña ciudad costera. Después de recoger su equipaje, María se detuvo a tomar un café en una cafetería local. Mientras estaba sentada, mirando a la gente pasar, notó a un hombre sentado solo en una mesa cercana. Parecía absorto en la lectura de un libro, pero María notó algo en el que la intrigaba. Se veía triste y solitario, como si estuviera luchando con algo. María sintió una extraña conexión con él y decidió acercarse. Le preguntó qué libro estaba leyendo y la conversación fluyó naturalmente a partir de ahí. El hombre, llamado Pablo, era un escritor en busca de inspiración para su próxima novela. Compartieron historias sobre sus vidas, sus luchas y sus sueños. Después de un par de horas de conversación, María se dio cuenta de que había encontrado a alguien especial. Se sentía cómoda hablando con Pablo como si lo hubiera conocido desde hace años. Había algo en el que la hacía sentir como si pudiera confiarle cualquier cosa. Capítulo 3. Una aventura inesperada. Después de su encuentro con Pablo, María sintió una energía diferente dentro de ella. Se sentía más segura de sí misma y más emocionada por lo que el futuro tenía reservado para ella. Decidió que quería compartir esta emoción con Pablo, así que lo invitó a unirse a ella en su aventura por la ciudad. Capítulo 4. La búsqueda del autoconocimiento. María y Pablo comenzaron a explorar la ciudad juntos, visitando museos, galerías de arte y otros lugares turísticos. A medida que pasaban tiempo juntos, comenzaron a conocerse más profundamente. Compartieron sus miedos y sueños, hablaron de lo que querían de la vida y cómo se sentían acerca de sus respectivas situaciones. Pablo le habló a María sobre su lucha por encontrar inspiración para su próxima novela. Había estado luchando por encontrar una idea que lo motivara y lo inspirara. María, por su parte, le habló sobre su deseo de encontrar un propósito en la vida y sentirse realizada. Un día, mientras caminaban por un parque, se encontraron con un grupo de meditación. María había oído hablar de la meditación antes, pero nunca había intentado hacerlo. Pablo, por otro lado, era un practicante experimentado y sugirió que se unieran al grupo. María y Pablo se sentaron en una posición de loto y cerraron los ojos. Al principio, María luchó para vaciar su mente, pero poco a poco comenzó a sentir una sensación de paz y tranquilidad. Durante la meditación, se dio cuenta de que había estado tan distraída con las preocupaciones cotidianas que había perdido de vista lo que realmente importaba en su vida. Después de la meditación, María y Pablo hablaron sobre cómo la meditación había cambiado sus perspectivas. Decidieron que seguirían practicando juntos y descubriendo más sobre sí mismos a través de la meditación. Capítulo 5. El camino hacia la libertad. Mientras seguían explorando la ciudad, María y Pablo se encontraron con un grupo de artistas callejeros. Los artistas estaban creando una pintura colaborativa y les pidieron a María y Pablo que se unieran. María estaba un poco nerviosa por hacer algo fuera de su zona de confort, pero Pablo la animó a hacerlo. Juntos, se sumergieron en la creación de la obra de arte.
María sintió una sensación de libertad mientras pintaba, como si sus preocupaciones cotidianas hubieran desaparecido. Después de terminar la pintura, María se dio cuenta de que había estado viviendo con miedo. Había estado preocupada por las opiniones de los demás, por no encajar y por fracasar. Pero mientras pintaba, se dio cuenta de que la verdadera libertad venía de dejar de lado esas preocupaciones y simplemente vivir en el momento. Capítulo 6. El regreso a casa. A medida que el viaje llegaba a su fin, María y Pablo se dieron cuenta de lo mucho que habían cambiado. Habían aprendido más sobre sí mismos y habían encontrado nuevas formas de expresarse. Habían encontrado un sentido de propósito y una sensación de paz interior que nunca antes habían experimentado. Pablo le dijo a María que había encontrado la inspiración que había estado buscando para su novela. Había encontrado un nuevo sentido de creatividad y estaba emocionado por comenzar a escribir. María, por su parte, había encontrado un nuevo sentido de libertad y estaba ansiosa por regresar a casa y aplicar lo que había aprendido. Capítulo 7. Aplicando lo aprendido. María regresó a su rutina diaria, pero se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no se sentía atrapada en su vida monótona y sin sentido. Había encontrado una nueva forma de ver el mundo y estaba decidida a aplicar lo que había aprendido en su viaje. Comenzó a dedicar tiempo a la meditación todas las mañanas, lo que la ayudó a centrarse y encontrar la paz interior. También comenzó a pintar en su tiempo libre, descubriendo que la creatividad era una forma de liberarse de las preocupaciones cotidianas. María también se dio cuenta de que quería hacer un cambio en su vida profesional. Había estado trabajando en un trabajo que no la satisfacía, pero ahora estaba decidida a encontrar algo que la hiciera feliz y le diera un sentido de propósito. Comenzó a buscar oportunidades en su campo de interés y finalmente encontró una posición en una organización sin fines de lucro. El trabajo era significativo y le permitía ayudar a otros, lo que la hacía sentir realizada. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. Un año después de su viaje, María se encontró con Pablo en una exposición de arte en la ciudad. Habían mantenido contacto a través de mensajes de texto y correos electrónicos, pero no se habían visto en persona desde su viaje. Pablo le preguntó cómo estaba su vida y María le habló sobre su nuevo trabajo, su dedicación a la meditación y su amor por la pintura. Pablo estaba emocionado por ella y se dio cuenta de lo mucho que había cambiado desde su viaje. Mientras caminaban por la exposición, se encontraron con una pintura que les llamó la atención. Era una pintura abstracta que parecía representar un nuevo comienzo. Se miraron el uno al otro y supieron que era hora de tomar una decisión importante. Decidieron irse juntos a otra aventura, esta vez en un país diferente. Querían seguir explorando el mundo y descubriendo más sobre sí mismos, pero esta vez no se irían por separado al final del viaje. Querían seguir juntos y construir una vida llena de aventuras y significado. Epílogo, un viaje de autoconocimiento. El viaje de María y Pablo fue mucho más que unas simples vacaciones. Fue un viaje de autoconocimiento, de descubrir lo que realmente importaba en sus vidas y de encontrar nuevas formas de expresarse y vivir. A través de la meditación, la pintura y la exploración del mundo, descubrieron una nueva forma de ver el mundo y de encontrar la felicidad. Se dieron cuenta de que el éxito y la felicidad no siempre se miden en términos de riqueza y fama, sino en términos de propósito y significado. El viaje de María y Pablo fue solo el comienzo de un viaje de por vida de autoconocimiento y aventura. Aprendieron que el mundo es un lugar hermoso y lleno de posibilidades, y que la verdadera libertad y felicidad solo pueden ser encontradas a través de la exploración y la expresión creativa. Fin.